El presente proyecto de investigación surge como ejercicio propuesto por parte de la docente Marta Isabel Álvarez desde el curso de trabajo de grado del programa de Psicología de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las estudiantes que lideran el proyecto pertenecen al CEAD José Acevedo y Gómez. El proyecto de investigación es importante, pues resalta la importancia de la siguiente afirmación. Una persona aprende el 20% de lo que ve, el 20% de lo que oye, el 40% de lo que ve y oye simultáneamente y el 80% de lo que vivencia o descubre por sí misma. Aporta la construcción de las subjetividades del estudiante de la UNAD del programa de psicología. Fortalece el desarrollo psicosocial del estudiante. Genera coherencia con las necesidades de abordar la realidad desde una perspectiva compleja, multidimensional, subjetiva, desde lo cual se pretende comprender la realidad. Construye desde la subjetividad a partir de la vivencia y experiencias. Parte de postulados sobre la subjetividad y hace hincapié en una visión compleja de la realidad educativa. Resalta la importancia de asumir al sujeto desde una mirada multidimensional. Aporta el desarrollo integral del sujeto, promoviendo valores, habilidades profesionales y sociales. El proyecto nace por la necesidad de generar estrategias pedagógicas que apunten al fortalecimiento de la calidad educativa del estudiante que hace parte de programas presenciales, virtuales y a distancia. Esto con el fin de promover dinámicas innovadoras basadas en el enfoque experiencial, en pro de la construcción de subjetividades que apunten al fortalecimiento psicosocial del estudiante del programa de psicología de la UNAD. La formulación del problema del presente proyecto es: ¿cuáles son los aportes de la educación basada en la experiencia en la construcción de subjetividades en estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD? Asimismo, se han planteado los siguientes objetivos. Objetivo general: reconocer cuáles son los aspectos de aprendizaje experiencial que aportan en la construcción de subjetividades en pro del fortalecimiento psicosocial del estudiante de la UNAD del programa de psicología. Objetivos específicos. Primero, identificar cuáles son los puntos de encuentro entre la pedagogía experiencial y la construcción de subjetividades. Segundo, reconocer cuáles son las relaciones que existen entre la educación experiencial y la psicología social. Tercero, reconocer desde la educación experiencial los procesos de sentido y significado del sujeto que hacen parte de su desarrollo integral. Analizar las configuraciones subjetivas que participan en el aprendizaje experiencial y que contribuyen en el proceso de construcción de la subjetividad individual y social de los estudiantes del programa de psicología de la UNAD en diversos espacios de aprendizaje. Pareja 5, ¿cuál es? ¿Cuál es la pareja 5? Venga, yo soy 5. Ya me puedo parar. ¿Podemos parar? Ya en dónde? No, Carlos. Tiene que ser en el tercero. aquí. Tiene manos de acá tu compañero. Espere, ¿dónde están? En la cartografía de la investigación surgen diversos hallazgos, pues no solo se concibe la educación experiencial como un enfoque pedagógico, sino como un elemento constituyente del desarrollo psicosocial del ser humano.
Es la experiencia una de las dinámicas que aporta en la construcción de subjetividades, y es a través de ellas que el estudiante se reconoce como persona, como profesional, como integrante de una sociedad con fortalezas, competencias y debilidades, permitiéndole ser coherente con su actuar y con sus procesos de mejoramiento. En este proyecto resaltamos 3 investigaciones como antecedentes que sin lugar a dudas le aportan no solo al campo de la psicología, sino también al campo de la educación. Entre los autores que se destacan encontramos a Germán Pilonieta, con su investigación sobre la modificabilidad estructural cognitiva; González Rey, el sujeto y la subjetividad en la psicología social; y Albertina Mityans, subjetividad, complejidad y educación. Sobre la fundamentación epistemológica de la investigación, se resalta que desde la psicología social se hace evidente el gran aporte del paradigma cualitativo, el cual busca construir conocimiento incorporado al investigador, su subjetividad y su capacidad de crear sentido, con lo cual le da gran importancia a la subjetividad, los procesos intersubjetivos, la cotidianidad, las vivencias y las acciones sociales. Se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la investigación. Con relación a la construcción de subjetividades y sus dinámicas, González Rey afirma que la subjetividad expresa las diferentes formas de la realidad en complejas unidades simbólico-emocionales, en las que la historia del sujeto y de los contextos sociales productores de sentido, donde se halla inserto, son momentos esenciales en su constitución, una identidad que antes no tenía. Buenas tardes, mi nombre es José Alexander Herrera Contreras, estudié Psicología en la Universidad Antonio Nariño y adelanté estudios de maestría en investigación social. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En relación con la pregunta sobre el vínculo, el aprendizaje experiencial y su vínculo con la subjetividad, considero que es una estrategia pedagógica que permite el desarrollo de favorables procesos de educación en el marco de metodologías emergentes y participativas que comprenden y ven las personas en formación desde sus identidades y de sus realidades sociales particulares. El proyecto apunta desde la responsabilidad social en incidir en la construcción de identidad, sentido de pertenencia del estudiante con su universidad, su barrio, ciudad y país, entre otros. Igualmente, apunta a concretar algunos aspectos planteados desde el PAPS, Proyecto Académico Participativo y Solidario de la UNAD, y es coherente con la necesidad de fortalecer la innovación educativa en pro de la calidad en la formación profesional de los futuros egresados del programa de psicología de la UNAD. En el proyecto se han tenido en cuenta los aportes teóricos de autores tales como Reuben Frustein, Kurt Hans, Vygotsky y González Rey. Un cariñoso saludo a nuestros compañeros y compañeras del curso de trabajo de grado, igualmente a la profe Marta, a la profe Susana, a mi compañera Anita y al doctor González. Doctor González, muchísimas gracias a propósito por todos esos conocimientos compartidos. Han sido muy importantes para nuestro proyecto de investigación. Me encuentro revisando la teoría de Bernstein y ha sido muy interesante entender y comprender cómo se construyen las subjetividades a partir de esa teoría. Él nos plantea que el desarrollo cognitivo es dinámico, es decir, este puede ser modificado en la medida que se trabajen las habilidades o las funciones del pensamiento, y esto se puede dar desde diferentes contextos. Esto se puede trabajar desde la casa, en el contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto laboral, no solamente en el contexto académico.
Es muy importante entender que él también afirma que la experiencia es una estrategia fundamental para el desarrollo de estas habilidades. Esta teoría también nos permite entender que existen 29 habilidades cognitivas como prerequisitos para que se desarrolle el pensamiento, que en la medida que no exista un proceso adecuado de estimulación cognitiva, se puede dar un desarrollo de habilidades cognitivas descendidas, que quiere decir que no se desarrollan óptimamente. Es por esto que reafirmamos que la experiencia aporta muchísimo en la construcción de las subjetividades y en pro del desarrollo psicosocial del sujeto. Muchas gracias. Sí, Juanita, he escuchado estos planteamientos de Federstein y me parece que su teoría se relaciona con lo que yo planteo cuando afirmo que los aspectos funcionales del comportamiento y aclara que un mismo contenido tiene expresiones funcionales diferentes a cada sujeto. Explica cómo a través de una situación de riesgo encontramos diferencias sistemáticas en todos y cada uno de los individuos, en la forma en que su conducta se vincula a los diferentes parámetros de la situación a los que se enfrentan y las respuestas que se dan. Este planteamiento nos induce a pensar que para explicar la construcción articulada al desarrollo de la personalidad desde los enfoques deterministas y universales, perdería la riqueza de los individuos, lo procesal y dinámico, pues la solución de cualquier problema concreto resultante no solo pone al sujeto frente a nuevos problemas, sino a problemas más complicados, que en su resolución refuerza su potencialidad y genera una gran satisfacción personal, aumentando así la autoestima y creando disposiciones como contenido altamente significativo para dar soluciones a nuevas situaciones, donde se involucran contenidos de la historia personal y de las proyecciones futuras del sujeto. Por esta razón, el potencial del sujeto aumenta, experimentando sentimientos de autorrealización personal. Doctor González, gracias por esos aportes, pues han sido cruciales para entender hacia dónde vamos con el proyecto. A propósito, Curhan aporta mucho en la teoría de la educación experiencial. Él nos cuenta que esta teoría tiene sus orígenes en Alemania, en los años 40, como resultado de una situación social muy grave, y que fue desarrollada por un judío alemán llamado Curhan, quien al ver las dificultades de la relación entre las personas, especialmente entre alemanes y judíos, incluye en los programas de estudio una serie de actividades tendientes a desarrollar factores vitales de la información entre las personas, como los valores, los procesos de socialización y convivencia productiva. Pertenecía a la comunicación interpersonal, el trabajo productivo en equipo, etc. Después de la guerra, el programa se extendió en Inglaterra, Europa y América. Del enfoque original se derivan muchos programas, entre los cuales se cuentan relacionados con el proyecto Aventura, Project Adventure, y los procesos de Outward Bound, difundidos en el mundo entero y ampliamente promovidos en los Estados Unidos. En la actualidad, ese país cuenta con más de 10.000 campos especializados, doctor, 5 colegios y 2 universidades, en los que trabajan con base en el enfoque de la educación experimental. De otra parte, en diferentes universidades se han promovido programas de formación y especialización para profesionales de diversas carreras, especialmente las relacionadas con el desarrollo organizacional, la alta gerencia, la educación, manejo de conflictos, rehabilitación y humanidades. ¡Chao! Ay, profe Susana, qué conceptos tan interesantes. Yo también tengo algo que decir de Curhan, que fue un gran investigador de la educación, de lo social y lo psicológico del ser humano. La verdad, profe, estoy muy emocionada con todos los aprendizajes que hemos adquirido. Y debo confesar, profe, que este proyecto me ha enseñado mucho en todos los aspectos, como son lo personal, lo académico, lo familiar, lo laboral y lo social, entre otros. A propósito, profe, de lo social, el autor Vygotsky nos dice que la subjetividad es una construcción histórica cultural, que todo proceso es vivido primero como externo, en la relación con los otros, y luego se internaliza, desde la construcción propia de sentido de cada individuo social,
que se basa en mecanismos de identificación a partir de las vivencias significativas en la relación objetal e interpersonal, en procesos de introyección, represión y proyección, en sentido psicoanalítico, y de la imaginación creadora e interpretación reflexiva de cada cual. Este es además, profe, un proceso de mediación con el mundo objetal y de las relaciones humanas. Porque, profe, los individuos se relacionan entre sí no en forma directa, sino mediada por las relaciones que establece con objetos. Profe, objetos que no son cosas, sino el producto de la actividad de los individuos, y en tanto tales expresan la subjetividad socialmente existente, y no son más que la cristalización del sistema de las relaciones sociales que condicionan esa subjetividad social, profe. Esos objetos son expresiones de la subjetividad social que funcionan a la vez, profe, como elementos mediadores y condicionadores de esa intersubjetividad y de las subjetividades individuales. Siendo así, profe, qué afortunados somos de estar haciendo parte de este importante proyecto y de tener a Gonzalo Rey. Muchas gracias por compartir experiencias y aprendizajes. Pero para finalizar, quiero contarles una frase del investigador colombiano Germán Piloneta. Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es hoy, entonces ¿cuándo? Gracias. En los tipos de investigación encontramos el empírico, el analítico, el exploratorio, que tiene su fundamentación epistemológica en el paradigma cualitativo, que se basa en técnicas, experiencias narrativas y encuestas y entrevistas. Dentro de los instrumentos anexos encontramos experimentación, observación directa, entrevista, encuesta, fotos y videos, y la narrativa. Si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es hoy, entonces ¿cuánto? Comprendimos la importancia de la línea de la investigación. Se demostró que la experiencia construye subjetividades. Reflexionamos sobre la importancia de las subjetividades y su aporte en el desarrollo psicosocial. En este curso nos fortaleció en dimensiones académicas y humanas. Este proyecto me permitió reconocer mis habilidades y mis dificultades.